amigos, muy buenos días. We didn't start the fire, no somos nosotros los que encendimos el fuego. Billy Joel fue el día que grabó, un día como hoy grabó esta canción, salió esta canción, que fue #1 en Estados Unidos, pero que hay algunas revistas que la califican, Federico, como de las peores canciones de la historia. Yo creo que no, yo creo que es una extraordinaria canción. Es una canción además que nos remonta a una lectura histórica de los hechos y de cómo casi siempre culpamos a las generaciones de antes. Una lectura política. We didn't start the fire. Hoy es viernes, compañeros, viernes 27 de septiembre, contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Llegamos ayer de esa cobertura en la Asamblea General de Naciones Unidas, que nos llevó a, participar desde el punto de vista informativo en este evento que está envuelto entre una serie de interrogantes, sobre todo hacia la efectividad de los discursos, hacia la efectividad de la organización, de la estructura y de la arquitectura diplomática internacional y su capacidad de resolución de conflictos. República Dominicana ha dejado ahí una vez más planteada su preocupación sobre el tema de Haití, ha insistido en que hemos cargado demasiado sobre aquella situación y apuesta el gobierno dominicano, al igual que el gobierno de Haití, aunque el gobierno dominicano no lo planteó en su discurso, el presidente no lo dijo a viva voz, sí sus representantes diplomáticos, tanto el canciller como el embajador ante Naciones Unidas, y ahora vimos al ministro, por decirlo de alguna manera, el presidente del Consejo de Transición de Haití, estar de acuerdo con que esa misión de seguridad en Haití pase a ser una misión de paz, planteando la necesidad de tener mayor capacidad de financiamiento, mayor efectividad logística, pero que no se cometan los errores del pasado, que no se cometan los errores del pasado. Y esa coletilla es sobre todo muy, pero muy importante. Hoy es Día Mundial del Turismo. Día Mundial del Turismo, un día interesante para República Dominicana. Casi 1 millón de visitantes llegaron al país, según datos del propio Ministerio de Turismo, en agosto. El turismo que mundialmente, cuando esto se empezó a celebrar, compañeros, aquí yo busqué el dato, fue en 1979. Y hay que decir que en ese momento eran 25 millones de personas las que viajaban. Ahora tenemos, oigan este dato, 1.300 millones de personas que están permanentemente viajando. El crecimiento exponencial se ha visto también en el país, cuando estamos entrando en octubre y ya son cerca de 8 millones de visitantes los que han llegado a la República Dominicana. Finalmente, compañeros, yo quiero, y ojalá que en CDN podamos hacerlo, se lo comentaba el productor de nuestro espacio, a Kelvin, que ojalá podamos reponer la totalidad de la conferencia que ha dado Jeffrey Sachs ahí en Naciones Unidas, en un evento creado por la representación de la República Dominicana, al que asistieron también representantes de otros países, como el caso de Chile. Jeffrey Sachs, que es este Nobel de Economía, hablaba del tema educativo. Y fíjense algo interesantísimo que él dijo. Dijo, el caso de República Dominicana, por ejemplo, dicen, ustedes son una potencia desde el punto de vista turístico, pero tienen playas hermosas, tienen paisajes espectaculares, pero también son el primer asentamiento de Occidente en América Latina. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de crear escuelas desde el punto de vista académico de historia acá en Santo Domingo y hacer no solamente del turismo histórico un elemento de crecimiento, sino también un tema de crecimiento académico? Aprovechar esa situación de la ciudad colonial de Santo Domingo para promover educación histórica, no solamente para lo que pasó acá, sino para lo que pasó en todo el mundo. Son esas excusas que nos pone la diosidencia para que de alguna manera u otra las aprovechemos en virtud de nuestro crecimiento y desarrollo. Ojalá podamos escuchar esa conferencia completa porque dio datos muy, pero muy interesantes, y no siempre uno puede ver a un Nobel de Economía haciendo recomendaciones específicas y diagnósticos específicos sobre nuestra realidad de manera pública. Compañeros, buenos días, encantadísima de verlos de nuevo. Buen día y bienvenida Catherine Hernández. Buen día, Yanesi. Buen día, Federico. Y felicidades en su semana aniversario. Además, ya no tuve la oportunidad de hacerlo, por lo menos públicamente. 27 de septiembre. 27.
Día Nacional de la Biblia, además. ¿De la Biblia? Sí, hoy es Día Nacional de la Biblia. El presidente Luis Abinader, de hecho, que regresó anoche, llegó antes que tú. Llegó ayer, llegó en la tarde. Yo llegué al mediodía y llegó unas horas. a la noche. Tiene, la única actividad que veo en agenda de la presidencia, por cierto, es eso, una actividad que tiene por el Día Nacional de la Biblia, ya en el Palacio Nacional. Me imagino ahí que se estrena el pasado senador de la provincia de Peravia, Melcíades Franjul, ¿verdad? Que es el enlace de las iglesias con el Poder Ejecutivo. ¿Eso es lo que antes era Dio? Sí, Dio se fue durante el tiempo. A lo mejor después Melcíades sale para el cargo. Ese está un cargo para pastores evangélicos. Entonces, también por el Día del Turismo hay una actividad. El ministro de Turismo encabeza una misa hoy también por el Día del Turismo. Es una actividad que no hay que dar muchos detalles porque esa es ahora mismo la actividad principal, que de hecho, la actividad principal de nuestra economía. Vi un artículo de la representante del PNUD hablando de los retos desde el punto de vista de la República Dominicana, o sea, valoraba los avances en materia de turismo, pero decía, mencionaba esos aspectos que faltan, como por ejemplo, que ese desarrollo no solamente se sienta a nivel nacional, sino sobre todo en las zonas que son territorios donde están construidos los hoteles, donde se mueve básicamente el turismo, o sea, comunidades del este que ahora mismo son muy pobres. Incluso daba unos números ahí que decía que esas comunidades, de unas comunidades específicas del este, tienen un nivel de desarrollo humano más bajito que el resto del país. O sea que es uno de los principales desafíos que tiene República Dominicana, que ese desarrollo se sienta en todos los sectores, a nivel territorial sobre todo. Vimos hoy el informe de la economía y la novedad, la buena noticia en sentido general es el crecimiento que sigue, pero llama la atención que también está la minería, por primera vez en mucho tiempo, tiene números positivos. Dice Martín Polanco en su nota de hoy, economía se expande 5.6, porque fue 5.6 en el mes de agosto, aunque en lo que va del año es 5.1. Entonces dice Martín, la minería está dando señales de vida. En los primeros 7 meses del año el sector minero se desplomó 11.3, finalmente en agosto aumentó 8.5. No sé qué habrá pasado nuevo en minería, lo único que sabemos es que cambiaron al ministro, pero no creo que eso tenga un impacto, un resultado tan inmediato. No, el Banco Central dice que se incrementó la producción de oro de la principal minera del país. Esa es la explicación del Banco Central. Tiene que haber un motivo, porque no puede ser así. Sí, pero también hubo cambio en el ministerio, que es el único cambio que uno ha visto así, que uno ha visto que es evidente, que es a simple vista. Yanesi, Buenos días. Buenos días, Yanesi. Catherine, Nelson. Ese es Héctor, gracias. Héctor, perdón, lo que pasa es que me confundí. No, y Nelson está por ahí también, seguro. Lo vi caminando por ahí. Miren, hoy es Día del Turismo y ciertamente hay muchas cosas que pensar, sobre todo de cuando se decía, ¿dónde están los turistas de Miolán? Yo no estaba vivo, por cierto, y nadie aquí. Bueno, Nelson, que está por ahí caminando, sí. Pero bueno, ahí están. Tenemos que celebrar, claro. Por eso creo que no había ni siquiera ministro, o sea, no había secretaría. No, era un director. Tenemos que repensar el modelo. Pues tú te acuerdas. Sí, pero hay que repensar el modelo y no lo estamos cuestionando porque ha sido sobre la marcha que se ha construido. Hay muchas lecciones aprendidas que debemos incorporar en los nuevos desarrollos turísticos, en los nuevos polos como Pedernales o Montecristi o Azua en su momento, que tiene que ser el momento, pero tenemos que repensar el modelo y aprender de los errores del pasado y arreglar esos errores. Pero creo que vamos por buen camino. El desafío, indudablemente, que es, como siempre, sacar al todo incluido, a las comunidades, que haya un derrame, o lo que Hipólito le llamaba en el año 2000 en la campaña un boroneo, que la macro llegue a la micro, porque a propósito de la macro, el gran problema de este país en los últimos 40 años no ha sido el crecimiento económico. Que el Banco Central diga que hemos crecido 5.6 en agosto, un motivo de muchas felicitaciones,
pero siempre también tenemos que mirar hacia adelante, que más allá del crecimiento interanual del 5.1 entre enero y agosto, el desafío es la redistribución de ese crecimiento. Cómo eso impacta a los que están abajo, el vértice superior de la pirámide. El crecimiento está ahí palpable, ostensible y burbujeante en paladares, pero en la base hay que derramar un poco para poder hacerlo más sostenible. Como sostenible debería ser que todos los años, cada cuatrenio, no estemos pensando en las declaraciones juradas. Y antes de que se nos olvide, y antes de que pasemos página, recordar a los presidentes del Senado y a los presidentes de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, que 18 de 32 senadores han hecho su declaración y que 106 de 178 diputados la han hecho. Entonces, yo creo que se tiene que ordenar la casa desde adentro y quienes hacen la ley son los obligados a hacerla cumplir a priori, a dar el ejemplo. Así no les guste, pero esa ley la hicieron ellos, la hizo el Congreso. No pueden aducir ignorancia, no porque lo diga el Código Civil en el artículo 6, no, es porque la hicieron ustedes y a ustedes les toca cumplir. Muchas noticias más en el día de hoy que estaremos aquí comentando, mi querida Yanes. Así es, muy buenos días a todo el equipo, Héctor, Catherine, Federico, y a ustedes, por supuesto, darle las gracias a Dios primero por la oportunidad de este nuevo amanecer, pero sobre todo por poder hacerlo junto a ustedes que nos siguen a través de sus hogares, las distintas plataformas en las que pueden entrar en contacto en Despierta con CDN. Hablando de la agenda del día, de crecimiento y de que hoy es el día del turismo, por cierto, el tema, esta conmemoración llega en un debate sobre la posibilidad de que las exenciones al turismo sean revisadas, y eso ha generado toda una narrativa en la opinión pública y de los sectores, que lo vamos a ver más adelante, porque en el marco de la reforma fiscal, según ha dicho el ministro de Hacienda, muchas de estas exenciones han de ser revisadas y tocadas. Entonces, así encontramos el sector turístico en un día especial para la principal fuente de divisas de nuestra economía. Pero hablando de la agenda, también hoy es un día importante para los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral, porque a menos que haya una extensión del plazo, mañana se cierra la recepción de expedientes para aspirantes. Ayer lo hizo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que dice que aspira a ser de nuevo presidente, no simplemente miembro, sino presidente, y esto ocurrió con una ponderación que le hace el CONEP para que continúe en ese cargo. Una carta enviada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Hay otros miembros de la actual Junta Central Electoral que ha pasado con muy buena nota la evaluación del montaje del pasado proceso electoral. También se escribió Chami Isa, no tengo la información de que hará Patricia Lorenzo y Vallejo Santelices, pero sí hoy también la miembro Dolores Fernández ha informado que acudirá a la Junta, a la Comisión del Senado a presentar su documentación para ser de nuevo ponderada para continuar en la Junta Central Electoral. En el Senado también y en el Congreso, en sentido general, la Comisión Bicameral concluyó el estudio de la propuesta de la reforma constitucional sin que haya consenso, y la oposición ha dicho que va a presentar un informe disidente. Se avanzó rápido, por lo menos en la comisión, en el estudio del proyecto de reforma a la Constitución que ha depositado el Poder Ejecutivo, y que el presidente Luis Abinader ha insistido en la importancia de su propuesta de cambio a la Constitución. Este y muchos otros temas para concluir la semana vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en Despierta con CDN. Pero ahora es el momento de pasar a ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN para saber cómo amanecen el país y el mundo. Karelyn Cuevas nos trae los detalles. Gracias, buenos días. Veamos la portada del Caribe con temas de economía dominicana, que crece 5.6% en agosto y 5.1% en 8 meses. El reporte completo en la página 18 de la edición Empresa de este día. Otro tema que tocamos es la aprobación de la propuesta de reforma constitucional, donde 20 de los 27 miembros votaron a favor.
El informe será presentado hoy ante el Senado. También tenemos que la posición del CONEP, quien está a favor de que el actual presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, se postule nuevamente al cargo. Y cerramos la portada con un consejo. Cuida tu corazón, con una guía de diagnóstico y prevención que puedes encontrar en el Caribe de este viernes. En la contraportada hablamos de deportes y de los Yankees, que aseguraron su título divisional número 21. El equipo neoyorquino aplastó ayer 10-1 a los Orioles de Baltimore. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del huracán Helen, que tocó tierra con categoría 4 al norte de Florida. También ampliamos sobre la posición de economistas con diferentes opiniones sobre el impacto de una posible reforma fiscal, y cerramos con el presidente Luis Abinader, que retornó al país tras participar en la Asamblea General de la ONU. Continúa con Despierta. Hay varios fenómenos por ahí, no solamente el huracán Helen o Helene, como dicen los americanos. Hay varios fenómenos incidiendo. Vamos a ver el reporte oficial con Jim Soriano. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos en las próximas 24 horas un aumento de la nubosidad y también de las precipitaciones en República Dominicana. Varios factores estarán combinándose. Esta onda tropical que se encuentra en aguas del Mar Caribe, la número 38, y desplazándose hacia nuestra zona de pronóstico. Es por eso que desde ayer algunos núcleos nubosos han llegado hasta el territorio nacional para aportar algunas precipitaciones moderadas. Para hoy tendremos más aguaceros, especialmente ahora en el transcurso de la mañana, hacia el sur, hacia el sureste, hacia el este, noreste y parte de la región norte. Pero después del mediodía, las precipitaciones se extenderán hacia la cordillera central, hacia el norte, hacia el noroeste y zona fronteriza. Gran parte del país bajo los efectos de este sistema atmosférico en combinación con una vaguada, la humedad marina y también las temperaturas calurosas en nuestra zona de pronóstico. Durante el fin de semana continuarán estos periodos lluviosos, así que vamos a estar muy atentos porque los modelos prevén en ocasiones precipitaciones importantes que podrían generar algunas inundaciones repentinas en zonas del territorio nacional. También tendremos la posibilidad de descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento durante las próximas 24, 48 a 72 horas, porque la posibilidad de lluvias permanecerá hasta el lunes o hasta el martes en nuestro país. Varios factores influyendo y combinándose en el Caribe central para incrementar estas posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional. Mientras tanto, no hay amenaza ciclónica para República Dominicana. Está Helen, que anoche hizo contacto con el noroeste de Florida, ahora disminuyendo hasta ser una tormenta tropical, la tormenta Isaac moviéndose distante en el Atlántico Norte y una depresión tropical en el Atlántico Central. Así que vamos a estar muy atentos a la evolución de estos fenómenos meteorológicos. Bien, no se puede hacer muchos planes para el fin de semana, por lo menos afuera, en la calle, ¿verdad? Gracias, profesor. ¿Se puede planear un sancocho? Eso te despierta con CDN, son las 7:24 minutos de la mañana. Antes de cualquier cosa, antes de hablar del huracán Helene o Helene, que yo sé que el equipo de producción tiene ahí algunos videitos para mostrarles. Quiero leer sus comentarios en Facebook porque me encanta, los extraño cuando no estoy por aquí. Y bueno, yo no sé si ¿a quién le tocó leer el Facebook Live estos días? No sé. A mí. ¿A ti? Sí, Sí, divertidísimo, sí. ¿Es divertidísimo? Sí. Bueno, yo me disfruto de la lectura de sus comentarios. José Santana de Cham dice buenos días. Alejandro Ramírez dice bendiciones de Suiza. Dionisio Paulus también con nosotros. Pedro Celestino dice valorar el buen trabajo. Gracias, Pedro, por reconocer el trabajo del equipo, que no solamente, ustedes me ven frente a la pantalla, pero ahí nosotros tenemos un grupito en WhatsApp que es como de 20 personas. Que es la parte digital, la parte técnica, la coordinación con cada uno de los programas, todos atentos para que ustedes pudieran recibir las informaciones ahí. Y Freddy Scott
que además es un campeón, cargando ese carrito por todas esas calles de Nueva York, cuadras y cuadras, para que ustedes pudieran tener el material. Gracias. Jacqueline Pérez está con nosotros desde Atomayor. Dionisio Paulos dice, Villa Altagracia, mi pueblo, necesita un puente peatonal en la Duarte, compadre Villini. Ya han habido muchas muertes de personas queriendo cruzar la calle. Atención a las autoridades de Villa Altagracia. Atención al Ministerio de Obras Públicas, que en vez de estar regalando casas, que no es para eso, para lo que está el Ministerio de Obras Públicas, debería ir en auxilio de esta comunidad, por ejemplo. ¿Ustedes no leyeron eso? Que Obras Públicas va a hacer que 800 casas. Yo no entiendo. ¿Y para qué está el Ministerio de Vivienda? ¿Pero eso va a ser antes o después de la circunvalación de Baní? Bueno, no lo sé. Que terminen de hacer lo que tienen que hacer en vez de ponerse a estar haciendo politiquería. Los puentes de allá, la calle de mi pueblo, que dejó iniciada el gobierno del presidente Danilo Medina, el pasado periodo del gobierno del PRM, se la pasó construyendo los puentes. Entonces avancen hacia la otra etapa. Claro. Ni los puentes han terminado 4 años para hacer 4 o 5 puentes, no sé, pequeños, claro. Bueno, seguimos con sus comentarios. Está Belkis Mercado. Feliz y bendecido día desde Santiago. Un abrazo. Guadalupe Graciano desde Los Negros de Asua. Saludos para ti, querida Jorge Marte. Hoy es el día del libro más leído del mundo, así es. El día de la Biblia, el Día Nacional de la Biblia, al menos en República Dominicana es aquel día que se celebra. Gracias, Jorge. Victoria Peralta, buenos días desde Santiago, un abrazo, feliz fin de semana. Dalvi Rodríguez está en Dajabón. Jeffrey Rodríguez, temperaturas calientes en las terrenas y por aquí también, mucho calor. Comentan que en Atlanta está lloviendo mucho, se esperan fuertes vientos. Ya vamos a hablar del huracán, que ya bajó a categoría de tormenta tropical, pero de cualquier manera hay peligro. Atención a los que nos sintonizan desde Florida, Georgia. Raven Cosme está en el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, también le damos saludos. Son las 7:27 minutos de la mañana y paso de una vez a eso, compañeros, al tema del huracán Helene y actualización, porque ya hay 4 personas lamentablemente fallecidas por esta, que ya es una tormenta tropical Helene en el sureste de Estados Unidos. Lo ha reportado la cadena estadounidense ABC News. Una persona ha muerto y otra resultado herida en Charlotte, Carolina del Norte, después de que le cayera un árbol sobre una casa. En Tampa, Florida, también se registró una víctima mortal cuando una valla impactó sobre un vehículo que estaba sobre una autopista. Y en Georgia se presentaron 2 decesos por causa de un tornado asociado a esta tormenta. Aunque ya es, repito, ha bajado su categoría, tiene vientos de 112 kilómetros por hora, 79 millas por hora. Esta reducción hace que mucha gente se descuide. Lo que está alertando el Centro Nacional de Huracanes es cuidado, porque todavía podrían presentarse inundaciones repentinas que podrían ser catastróficas y mortales. A toda la audiencia que está ahí en Florida y en Georgia, por favor que se cuiden. Esto fue un huracán que creció de manera rápida. En pocas horas pasó de categoría 1 a categoría 4 y ha causado pues estos daños en el sur de la Florida. Los parques de diversiones, hay gente que va todavía porque es el fin del verano, ya entró el otoño de hecho, han cerrado sus puertas. Disney, Universal han tenido que cancelar por ahora. Nada, compañeros, nosotros por acá con mucho, pero mucho calor y seguimos con otras informaciones de índole política. Seguimos, compañeros. Sí, claro. Miren, hay la información que comentábamos al inicio, y es que la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma constitucional concluyó el estudio y hoy va a presentar el informe ante el Senado y tiene que reunirse después que se apruebe la ley. Dice la Constitución que la Asamblea Revisora tiene que reunirse los 15 días siguientes a la ley que declara, de la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma. Samuel Guzmán tiene una historia con relación a este tema. Vamos a verla. Con 17 votos a favor, la comisión de mayoría oficialista dio el visto bueno a los aprestos de reforma. Se aprobó los 4 ejes centrales del objeto
de la iniciativa del presidente Luis Abinader. El PLD abandonó la reunión, al igual que los legisladores de la Fuerza del Pueblo, a excepción del senador Félix Bautista y el diputado Carlos Pérez. Lo que se está aprobando en el día de hoy son específicamente el objeto de lo que ha mandado el Poder Ejecutivo, y lo demás ya veremos qué va a pasar en la asamblea que se va a convocar. Hemos visto que los elementos que tienen esta reforma también no tienen méritos como para justificar la misma. Los legisladores de la oposición que decidieron quedarse hasta el final aclararon que la idea fue servir de vigilantes para evitar sorpresas no deseadas. Es la responsabilidad de nosotros como senador y como diputado estar en la comisión, escuchar todo lo que se discute, participar de las discusiones, aunque no estemos de acuerdo con la reforma. El informe favorable contempla la independencia del Ministerio Público, reducción de 20 diputados, un denominado candado a la reelección presidencial y unificar los comicios presidenciales, congresuales y municipales. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí vimos ayer los detalles de cómo avanza este proyecto de reforma. Decir que lo que ha dicho la oposición es una sorpresa, ellos lo han advertido ya desde el principio, que desde su perspectiva esta es una reforma innecesaria, que se estaría convocando a algunos dirigentes, líderes de oposición como Leonel Fernández, ha dicho que es más o menos un capricho presidencial, palabras más, palabras menos, pero creo que ahora que va a pasar ya a un debate más amplio al concluir esta etapa, el estudio de la reforma, va a tomar cuerpo la idea que tienen algunos juristas de que se necesitaría un referendo para aprobar la cláusula pétrea que plantea el presidente Luis Abinader para que el artículo 124 de la Constitución sea inmodificable en el futuro. Me parece, por lo que uno ha visto, que el presidente Abinader quizás no estaría en el ánimo de meterse en una reforma que requiera un referendo. Pero si este debate se mantiene y luego se sostiene que sería necesario este paso para ratificar eso que se aprobaría en la Asamblea Revisora, habría que ver si eso queda o no en el aire, porque vamos a suponer que se apruebe, como de hecho se va a aprobar, porque la oposición, que es la que cuestiona este punto y otros puntos, toda la reforma en sentido general, no tiene votos para vetarla, para impedir que se apruebe y finalmente se sanciona en la Asamblea Revisora y no se somete al referendo. ¿Esto es válido, sí o no? Quedaría como la duda. Habría que ver cómo esto evoluciona. Y también sería bueno que esto finalmente como que se concluya, que se cierre esa etapa, porque hay otros temas pendientes de la agenda nacional que dependen de la reforma constitucional, como la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir o evaluar 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya concluyeron el tiempo o que están sometidos a evaluación, otros han renunciado porque ya por la edad límite no pueden seguir, otros lo han hecho de manera voluntaria. Entonces hay una situación ahí, además la de la doña Miriam, que es la Procuradora General de la República, y según tengo entendido hay una situación interna en la Procuraduría que no es del todo halagüeña con relación al respeto a la figura de la procuradora. Entonces, ahora que se sabe que se va, cómo es que está funcionando internamente la Procuraduría, ojalá que esto no termine en una situación mucho más engorrosa de la que se ha estado comentando de algunos funcionarios a lo interno de la Procuraduría que más o menos toman decisiones, atento a ellos, lo diríamos, como se diría popularmente, porque la verdad es que la procuradora ha anunciado que se va, que ella le está haciendo un tiempo al presidente hasta que apruebe la reforma, que incluiría un nuevo mecanismo de selección de este funcionario, y si eso va a ocurrir o no, pero la verdad es que a lo interno de la Procuraduría General de la República hay una situación que es un poco complicada para doña Miriam. Bueno, lo cierto es que la lectura ni siquiera es jurídica, porque es un tema político. Nada
nada es más político que una constitución en un país, absolutamente nada. Es el hecho político por excelencia. Y por lo tanto el enfoque que tienen que tener los que están ahí, futuros asambleístas, debería ser ese. Sin embargo, la oposición ha decidido torpedear por torpedear, como señala Yanesis, primero sin torpedos para torpedear, y segundo, a riesgo incluso de quedar al descubierto con los argumentos políticos que se ponen sobre la mesa. Porque decir que el presidente, como se dijo hace un mes o 2 meses o 3 meses, que el presidente lo que quiere hacer es una reforma para cuando se instale la asamblea, hacer tal o cual cosa, eso se va a ver pronto, no se preocupen, eso se va a ver pronto. Que es tan eficiente como hacer una campaña diciendo que el pollo está a 50 pesos y luego te importan pollo, te lo bajan por debajo de 50 y se acabó el argumento de campaña. Así de eficiente es. Lo que también debería tener la oposición es un poco de coherencia, o por lo menos de autocrítica, o por lo menos de mea culpa. Porque los 2 principales partidos políticos de oposición que hoy están diciendo que hay que poner una ley de referéndum porque se están modificando las reglas de elección, fueron los 2 partidos que del 2010 hasta el 2020, en esos 10 años, tenían el mandato de la Constitución de hacer esa ley de referéndum. Y no hicieron nada. Nada. ¿Por qué no hicieron la ley? Ustedes quieren hacer un referéndum ahora con la ley que ustedes no aprobaron y que debieron de aprobar. La Fuerza del Pueblo está pidiendo que se haga un referéndum y su presidente fue el que promulgó la Constitución del 2010 que mandaba hacer, entre otras 70 y pico de leyes, una ley de referéndum. El problema del péndulo es que cuando el péndulo se voltea, golpea duro. Pero bueno, qué bueno que dentro de la oposición hay senadores como Félix Bautista que con mucho sentido de responsabilidad de Estado y dimensión política no abandonan su lugar. Porque los políticos no pueden abandonar el lugar. Quédese ahí. Usted no tiene voto para torpedear, usted no tiene voto para imponer, pero tiene voz y legitimidad y derecho para decir las cosas que usted tiene que decir y levantar la bandera de la oposición. Y ese espacio la oposición no puede cederlo, porque la reforma, el PRM la va a poner y la va a imponer, porque tiene los votos y hasta le sobran. Yo creo que a Balaguer en el 66, al día de hoy, nadie le sobraban votos para imponer una reforma. Y eso está mal. No lo estamos celebrando, eso está muy mal y es peligroso para la democracia. Pero más peligroso sería que la oposición abandone su rol de contrapeso, su rol fiscalizador y su rol de tener alternativas, por lo menos discursivas, a lo que plantea el gobierno. Ojo con eso. Y cuando en las reformas, en la historia reciente, hemos visto que cuando en temas como este, reformas constitucionales específicamente, cuando han faltado los votos, entonces la reforma sale cara por el dinero que se invierte y también por las fricciones que eso genera a lo interno de los partidos y entre los partidos que inciden también en el Congreso. A propósito de ese punto que menciona Federico, de el manejo de la oposición frente a este tema tan importante, yo desde el principio estoy diciendo que lo estoy visualizando, que este es un tema que yo pienso que la oposición va a tener que esperar otros temas para hacerse sentir, para ser oposición, porque este lo perdió políticamente, no por los votos, no porque no pueda hacer nada, que ya de por sí es una gran desventaja, no porque no pueda cambiar el rumbo de las cosas, que ya de por sí es un hándicap, ¿verdad? Es una desventaja importante, sino porque ya políticamente esta es una reforma que el oficialismo, el PRM, Luis Abinader, se ganó el derecho de hacerla por la votación que obtuvo planteando esta reforma, por la votación en las elecciones, y creo que los elementos que han surgido después, los elementos que se han agregado a la propuesta de reforma, también yo diría que la ciudadanía lo ha comprado. O sea, ese argumento, esa narrativa, como dicen ahora, la gente, la ciudadanía, ha comprado el producto, ha entendido que sí, que esta reforma es conveniente. Como decía Federico, si hay algo detrás de eso, eso se va a ver en poco tiempo. Pero el manejo de la oposición ha sido errático en este tema. Ha habido poco que hacer y ellos lo que han hecho, realmente, yo pienso que han cometido errores garrafales. En el caso de la Fuerza del Pueblo, primero
era un argumento tan tonto como que la reforma no es importante, es innecesaria. Después pasaron a otros argumentos, que iba a ser necesario un referendo. Eso es como para ponerle un pero simplemente. Y en el caso, aunque es un debate jurídico interesante, pero estoy hablando desde el punto de vista político. Y en el caso del PLD el asunto fue peor porque resulta que el PLD puso a hablar, o quizá él mismo fue que lo decidió, al presidente del partido, que fijando posición sobre otro tema hubiera sido un palo. El hecho de que Danilo Medina, que nunca habla, un político siempre caracterizado por su mutismo, sea en el poder o sea en la oposición, resulta que Danilo Medina, que nunca ha hablado a nombre del comité político, porque esa tarea siempre se le ha dejado al secretario general, en este caso él decidió él mismo fijar posición a nombre del PLD. Eso no tuvo ningún impacto, porque eso realmente lo que pudo haber tenido un efecto contraproducente, porque resulta que el presidente Medina impulsó una reforma constitucional con el único objetivo de poder repostularse, y luego hubo un segundo intento. No se llegó a someter la propuesta, pero todo el mundo sabe que hubo un segundo intento y todo el mundo sabe por qué se detuvo. O sea, no era realmente la persona adecuada para dar respuesta. Ya estamos frente a la reforma, se puso un acelerador en estos últimos días. Es evidente que hay una intención porque la reforma se concretice en pocos días. Cuando Ramón Rogelio Genao, la pasada semana, el viernes pasado me parece, decía, la próxima semana habrá un informe de la comisión. Mucha gente no lo creyó, primero porque él no es el vocero, él no es el presidente de la comisión. Y segundo porque se entendía que era muy poco tiempo, porque estamos hablando de que él lo dijo el viernes, el pasado viernes, cuando venía un fin de semana largo, que realmente fue así para los legisladores, porque ellos se tomaron sábado, domingo, lunes y martes, y reanudaron las labores legislativas el miércoles. Recuérdense que el mismo martes fue uno de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral, a inscribirse, y no encontró nadie, no encontró quien lo inscribiera, no encontró quien recibiera los documentos, ni quien lo saludara ni siquiera allá en el Congreso. O sea, que tuvieron una pausa de 4 días, ¿cómo que le llaman eso? Un puente. Un puente. Sábado, domingo, lunes y martes. El miércoles reanudaron las labores legislativas. Parecía cuesta arriba que hubiera un informe de la comisión bicameral, pero ya la comisión bicameral tiene listo el informe. Todavía no se ha revelado cuáles cambios se hicieron, pero evidentemente que hay algunos cambios, porque se habla de que en el Consejo de la Magistratura se va a incorporar al presidente del Tribunal Constitucional, una propuesta que no se había mencionado mucho, pero es uno de los cambios aparentemente que va a hacer la comisión bicameral, y eso va a ser presentado, ese informe de la comisión va a ser presentado en una sesión hoy que va a realizar el Senado a las 2 de la tarde, una sesión inusual, no solamente extraordinaria, sino muy inusual, porque muy pocas veces el Senado sesiona un viernes. O sea que hay la intención, evidentemente que hay la intención por acelerar este proceso y que haya en pocos días, diría yo, una reforma ya constitucional concretizada. ¿Quieren pasar eso antes de octubre? Sí, Héctor, muy de acuerdo contigo con relación al tema de la forma errática en que la oposición ha manejado el enfoque que le ha dado a las críticas. Pueden decir lo que sea, pero yo creo que ha sido errático oponerse a una reforma constitucional que evidentemente no tiene ningún rechazo importante en la ciudadanía en sentido general. Pero con relación al tema de la ley del referendo, que hacía referencia a Federico, me gustaría hacerle una precisión y me da la curiosidad por saber cuál es el miedo que los políticos le tienen a la ley del referendo. ¿Por qué? Yo creo que de los 3 proyectos, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, el que está mejor justificado es Leonel y la Fuerza del Pueblo. Porque esa reforma que manda una ley del referendo se aprobó en el 2010 y de ahí en adelante Leonel gobernó 2 años más.
Y si usted toma en cuenta que era una constitución nueva, que se requería acomodar muchas cosas, muchísimos artículos, aprobar muchísimas leyes, que no solamente la del referendo, la que está pendiente, también, por ejemplo, la del derecho de propiedad en la frontera, una ley tan importante, eso no se toca aquí. Pero volviendo a la ley del referendo, a Leonel le tocó 2 años y a su gente, y no la aprobó. El PLD de Danilo Medina, 8 años, y nada, no la aprobó. Este lleva 4 años y ya va para 2 meses. Sometió al inicio de su gobierno un proyecto de reforma al Poder Ejecutivo y eso está engavetado en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es el temor que tiene la clase política a la ley del referendo? Solo quería precisar ese punto. Miren, ayer, porque la Asamblea General de Naciones Unidas continúa, todavía quedan varios días. De hecho, el señor Benjamín Netanyahu, que es uno de los más esperados por la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, dará su discurso hoy en la tarde. Retrasó su intervención, imagino yo que también buscando concretar algunas alianzas, etcétera. Pero ayer nosotros vimos la intervención del presidente del Consejo Presidencial de Transición en Haití, el señor Edgar Leblanc Fields, que se ha hecho viral por una situación fortuita y desafortunada que tuvo que ver como que, bueno, yo creo que su discurso fue particularmente extenso, duró media hora, normalmente esos discursos deben durar 15 minutos, duró media hora el presidente del Consejo Presidencial de Transición, que ustedes lo ven ahí y no al primer ministro Cornil. No sé cómo se pusieron de acuerdo, porque esa es la comidilla en los pasillos de Naciones Unidas, que la delegación de Haití tiene tantas cabezas que no se sabe a quién invitar, que no se sabe a quién poner, y que incluso entre ellos están teniendo algunas diferencias que se suscitan precisamente de esa falta de una persona, de una sola persona que lleve adelante la política del país vecino. Gary Cornil es el primer ministro, pero entonces está el señor Leblanc Fields, que no pudo entrar en una reunión reciente y se puso guapísimo y dijo que eso iba a tener consecuencias. Y ayer, bueno, tuvo este incidente muy desafortunado en el escenario de Naciones Unidas. Yo no sé si fue que no le pusieron vaso y a lo mejor, bueno, se desesperó. Y eso es lo que se ha hecho viral. Y es lamentable que se haya hecho viral eso nada más, porque yo creo que el mensaje del señor Leblanc Fields es un mensaje interesante. Y mucha gente dirá, ¿cuál mensaje? Sí, no, pero exactamente. Sí, porque vieron ese incidente lamentable, que no sé, que repito, no sé por qué le pasó, porque no sé si fue que no le pusieron agua, el vaso de agua, no lo sé. Eso no lo puedo, sería cualquier cosa que yo diga es una especulación. Lo que no es una especulación es que bebió de la jarra. Entonces, pero el señor Leblanc dijo varias cosas y yo creo que vale la pena que las mencionemos acá. Ahorita ustedes me dicen qué piensan, compañeros, sobre eso. Pero miren, hizo un diagnóstico del Haití de hoy. Ha dicho que en este momento las bandas criminales, aunque se han visto de una manera u otra enfrentadas por esta misión de seguridad encabezada por Kenia, todavía están actuando de manera hostil sobre mucho del territorio haitiano. Vamos a escuchar esta parte inicial del señor Leblanc. ¿Tenemos ese corte, compañero? Bueno, lo vamos a tener ahora. El diagnóstico del representante de la delegación de Haití, en donde incluso habla de lo que están viviendo los niños, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó con el agua? No sé qué le pasó con el agua, no puedo especular. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Leblanc. De manera sostenible hacia la paz. En la actualidad, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad de una gravedad sin precedentes. Ha aumentado el poder de las bandas armadas, hay violencia generalizada, inestabilidad política que han sumido a la nación en una situación de vulnerabilidad extrema. La ciudadanía vive con miedo, es incapaz de moverse libremente en todo el territorio nacional, no puede ir al trabajo o enviar a los niños a la escuela sin correr riesgos, sobre todo en la región metropolitana de Puerto Príncipe, la capital. Esta situación afecta a todos los aspectos de la sociedad de Haití, fragiliza las instituciones, paraliza la economía, erosiona la esperanza en un futuro mejor. El futuro del país está bajo amenaza. El 50%. Bueno, ahí él hacía este diagnóstico y uno se pregunta cómo organizar elecciones de esta manera. El señor Leblanc dice que para esto va a necesitar, por supuesto, apoyo de la comunidad internacional y lo proyecta para finales del próximo año. Veamos.
tangible de esta voluntad de reconciliarnos con nosotros mismos. Este Consejo agrupa a organizaciones de la sociedad civil y a todas las tendencias políticas del país. Es resultado de largas negociaciones. Encarna la pluralidad de nuestra sociedad. Y su hoja de ruta está muy clara. Hay que restaurar la seguridad pública, celebrar elecciones libres y transparentes de aquí a finales del 2025, restablecer la confianza en las instituciones del Estado. Y para lograr todo esto, nosotros, los responsables del Estado al más alto nivel, sabemos que vamos a necesitar el apoyo de la comunidad internacional. Pero para empezar hemos de contar con nosotros mismos, con nuestra resiliencia y nuestra... Claro que deben contar con ellos mismos y es particularmente complejo porque esa presidencia es rotatoria. Cada 2 meses tienen que cambiarse esos 9 miembros del Consejo Presidencial que incluso han tenido dificultad para entrar en una o en otra reunión de Naciones Unidas porque cuando hicieron la agenda, pues el representante era otro. Que no se hizo ayer. Exactamente. Entonces, miren, finalmente hay algo muy importante que dice el señor LeBlanc y que yo tenía dudas sobre si Haití iba a considerar como un paso a seguir. Y es que esta misión de seguridad encabezada por Kenia, pues pase a ser una misión amparada bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Es evidente, los recursos hasta ahora no han fluido. Kenia ha llevado a sus agentes, pero no son suficientes. El resto de los países no se compromete y Estados Unidos dice, yo solo no lo voy a hacer. De Canadá todavía no se ha visto demasiada acción, de Francia mucho menos. Por cierto, ayer el señor LeBlanc le planteó seriamente a los gobiernos que en años anteriores, evidentemente en tiempos coloniales, llevaron adelante sanciones contra Haití precisamente por decidir ser independientes. Y le dijeron, debemos ser resarcidos. Y en eso quizás haya cierto acuerdo en países que han vivido situaciones similares. Pero vamos a escuchar al señor LeBlanc cuando decía, no nos oponemos a que esto pase a ser una misión de la que todo el mundo conoce como los cascos azules, pero que no cometan los errores del pasado. A una relativa normalidad. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Haití ha recibido varias misiones de Naciones Unidas en las 3 últimas décadas. Hay que destacar la MINUSTA entre ellas. Algunas de estas misiones contribuyeron a estabilizar temporalmente el país, pero también dejaron una herencia de profundas consecuencias. Presuntas violaciones de graves abusos de derechos humanos, incluidos casos de violencia sexual. Esto ha quebrantado la confianza del pueblo de Haití. La falta de enjuiciamiento y de reparación para las víctimas ha reforzado ese sentimiento de cierta impunidad, lo que a su vez ha minado los esfuerzos de reconstrucción. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para actuar correctamente y sacar lecciones del pasado. Al replantearnos este enfoque, tenemos la oportunidad de mejorar el historial de las misiones internacionales en Haití y construir un futuro mejor para el pueblo de Haití. Con este ánimo queremos iniciar una reflexión sobre la transformación de la misión de apoyo a la seguridad en una misión de operación de mantenimiento de la paz bajo mandato de las Naciones Unidas. Bueno, ahí lo ven ustedes al señor LeBlanc. El panorama en Haití todavía luce muy incierto. Hay preocupación en el escenario internacional y, por supuesto, preocupación de República Dominicana, que ha insistido en la voz del presidente Luis Abinader que si esa situación fracasa, pues podría generar inestabilidad regional, inestabilidad inmediata en República Dominicana. A mí me faltó, y esa quizás sea una pregunta para los funcionarios acá en el país, saber cuáles serán las medidas que se tomarán acá en el país si aquello fracasa. Las drásticas. Porque cuando el presidente dice tomaremos medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional, si aquello fracasa, bueno, hay que preguntar cuáles. En momentos en que hay incluso mucha gente diciendo que lo que debería es flexibilizarse aún más la posición con Haití. Yo insistí en preguntar a las autoridades de alto nivel, incluso al canciller de la República, si se había dado una reunión con las autoridades haitianas. La respuesta pública es no. Lo que yo intuyo, sin que nadie me lo haya dicho y sin que yo pueda de ninguna manera probarlo, es que sí. Yo sí creo que pudo haber habido algún acercamiento y de hecho creo que debe haberlo.
Debe haberlo porque independientemente de que todavía ese Consejo Presidencial en Haití tenga rasgos de inestabilidad, será con ellos que se deberán tomar decisiones para el futuro inmediato. Y si no se bloquea en el Consejo de Seguridad tan tarde como hoy es 27, compañeros, en 3 días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberá decidir esto. Deberá decidir no solamente extender el periodo de la misión, sino considerar si se pasa a una misión de paz amparada por Naciones Unidas. Es posible que Rusia y China lo bloqueen y hay que ver cuál será el movimiento diplomático para que aquello prospere. Pero en todo caso, con el fantasma de lo que ocurrió en Naciones Unidas en Haití de manera reciente, cualquiera podría preguntarse hacia dónde va Haití. Bueno, lo cierto es que eso me recuerda como cuando uno va a ver una obra de teatro que escribió Shakespeare o Esquilo hace 2500 años. Claro. Y tú sabes que todo lo que está pasando ahí es mentira, pero tienes que asumir que los roles son reales y asumir que lo que el actor dice de verdad no es un papel de un drama, sino o de una tragedia en este caso, sino simplemente que es una situación real. Como cuando tú ves una película de Marvel que tú sabes que todo eso es mentira, pero tú te la crees. Entonces tenemos que creernos que el Estado haitiano existe. Va bien, vamos a creernos eso. Vamos a creer que las autoridades haitianas, que son conceptos contradictorios entre sí, porque no son autoridades, y que el Estado haitiano, que no es un Estado, es un territorio con gente, porque no tiene soberanía, no tiene control sobre el territorio, no tiene control sobre la población, no tiene un marco institucional, no puede captar ingresos para sostener su maquinaria. Pero bueno, vamos a fingir que es un Estado, vamos a fingir que hay autoridades, vamos a fingir que el año que viene habrá elecciones, vamos a fingirlo todo. Lo que no podemos fingir es la realidad inequívoca de que República Dominicana está frontera con frontera, en 300 kilómetros, con un territorio implosionado, lleno de personas que no se van a dejar morir de hambre. Esa es la realidad. Como también es la realidad que los responsables no solo son, que en gran parte lo son, su clase política haitiana, funesta, sino también las potencias. Porque a raíz de la más gloriosa revolución de 1804 que se hizo en América, que fue la haitiana, la más gloriosa de todas, los franceses, la República Francesa, le puso una bota en el cuello. Y el último pago de esa deuda lo vino a hacer Duvalier, creo que en el 52, 54. Y hay un artículo de la BBC buenísimo, sí, 4 títulos, que extrapolando el costo de lo que significó haber pagado doblemente eso, son casi 14.000 millones de dólares al día de hoy. Eso hay que pagarlo. Y no lo tienen que pagar nosotros, lo tienen que pagar quienes lo cobraron. La República, la gloriosa República Francesa. El representante haitiano ayer se lo recordó porque va a ser el bicentenario del pago de esa deuda. Y debe pagarlo en Francia, que tiene que pagar el costo que requiere estabilizar Haití. Es Francia que debe de pagarlo, devolviendo y sobra dinero. Eso. Claro. Entonces, ¿cómo es que la República Francesa, con tanto desarrollo, no tantos millones, entonces haya atracado al pueblo haitiano así? Yo estoy de acuerdo. Ahora, de que se solicite a que se haga, yo creo que hay un camino gigantesco. O sea, Francia tiene demasiados problemas allá en casa. Yo no digo que no tenga un compromiso moral, que lo tiene. Sí, pero por lo menos señalar a los franceses como los responsables. Que se le diga su verdad. Sin duda, pero de ahí a que eso vaya a ocurrir, honestamente yo lo veo particularmente complicado. Mire, muy difícil. Antes de la pausa, yo quiero comentar brevemente que yo entiendo que el mensaje que dio el primer ministro en la víspera fue más poderoso, aunque fue una declaración, ¿verdad? Sí. No fue en el escenario oficial, pero esa declaración que él dice que no estamos ni cerca de ganar esto, yo pienso que eso va a quedar más como, va a tener más impacto que el propio discurso, que como dice Catherine fue bastante largo. Y pienso que el hecho de que haya sido tan largo tiene que ver con el incidente del vaso. Sí, 31 minutos. 31 minutos, ya se quedó corto, ya no podía más. Y cuando él fue a buscar el vaso, porque él fue a buscar un vaso, si ustedes ven el video, se dan cuenta que él tiene incluso la forma del vaso en la mano, cuando hace así, no lo encuentra, entonces busca, coge la jarra, porque se estaba... Coge la jarra y se da el trago. Ahora, él cogió la jarra, a lo mejor pensó que estaba en Múnich, en el Festival de la Cerveza, porque es una jarra grande. allá te la dan llena de frescosa. Se mojó. Ahora, al final del discurso, el vaso apareció, no sé si ustedes lo vieron. No vi, pero podemos ponerlo. Porque él no lo vio, estaba nervioso. Míralo, ahí está el vaso al final del discurso. Sí apareció el vaso. O sea, el vaso estaba. El vaso estaba. Gracias al equipo de producción ya, Héctor, lo colocaron
darnos el luego, detalle. sí, el vaso. ¿Y será que cogió el vaso como para que no quedara duda al final? Como que bueno, fue Sí, que yo porque parece quise que tuvo una Sí, porque ya se situación, iba, necesitaba Era agua. como que ya se iba, ya no había necesidad. Porque mira, hasta el momento en que yo vi el clip, que fue el de la jarra, ese incidente, yo llegué a pensar, incluso se lo dije aquí, yo llegué a pensar que era que no tenía el vaso. Pero ahí, cuando ustedes lo ven, me queda claro que sí estaba, pero que él estaba tan atorado que no le dio tiempo, tal vez no le dio tiempo de tomar el... Y sí, fue que lo colocaron luego. No, pues, lo hizo, ante la no, situación. imposible, No. imposible. No hay forma de No que hay eso forma, no hay sucediera. forma. Ok. No hay forma. Una vez que el jefe de Estado está allí, ahí nadie Puede. entra. Era Nadie que tal se vez eso se... Estaba muy Ojo, apurado. eso le sí. puede pasar a cualquiera, Claro. que uno se atore mientras está hablando. No, tal vez no quiso que le diera una tos y entonces prefirió coger la jarra. Nada. Son cosas que quedan para la historia y que son las que se convierten en virales. Yo lamento que lo que se haga viral sea eso En vez del y no mensaje, el compromiso de, como dice Federico, estas pseudo autoridades, pero que son las que están en este momento llevando adelante el proceso en Haití, esos son los güeyes. de realizar elecciones en un plazo relativamente discreto, pero la principal situación que tienen que hacer es resolver el problema de seguridad. Y lamento que lo que tampoco sea, lo que se destaque es el compromiso de asumir una misión con todo lo que eso implica en Haití. Una misión bajo el paraguas de Naciones Unidas cuando todavía se tiene cerca el fantasma de la MINUSTA y lo que eso significó para la población haitiana. Cólera, violaciones y mujeres y niños que todavía no han sido resarcidos por las violaciones de sus derechos humanos. Así que nada, vámonos a la pausa, compañeros, ya venimos con esto. El domingo es el Día Mundial del Corazón. Invito a todos a que vean el periódico El Caribe, que tiene una serie de trabajos especiales sobre el tema, en la sección Estilo, que dirige Jessica Bonifacio. Hay 6 o 7 trabajos de diferentes aspectos que tienen que ver con el tema del corazón y que son muy interesantes, muy ilustrativos. Y en ese sentido, aquí en Despierta con CDN, para tratar también el tema del corazón, tenemos como invitada a la doctora Claudia Almonte, que es cardióloga, ella es jefa de la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE. Buen día, doctora, y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Este 29 de septiembre, cada año, desde el 2000, se celebra el Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón viene iniciado por lo que es la Federación Mundial del Corazón, donde estimula a todos los países, las sociedades y a la población a concientizarse sobre los riesgos o factores de riesgo cardiovasculares para las enfermedades, por supuesto. Es importante recordar que 17.5 millones de personas fallecen cada año por enfermedad cardiovascular a nivel mundial y los factores de riesgo, por supuesto, debemos conocer. Y en el caso de la República Dominicana, el porcentaje de muertes vinculadas a enfermedades cardiovasculares, ¿cuánto es? Hace ya unos 4 o 5 años, Patología Forense arrojó una cifra de un 37% de nuestra población padece o fallece, mejor dicho, por enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares es un grupo. Está la hipertensión, la falla cardíaca, enfermedades valvulares, las arritmias, por supuesto los accidentes cerebrovasculares y de hecho está disputando con una de las primeras causas de muerte de nuestro país, que también son los accidentes de tránsito. Así es. Entonces, siempre es bueno recordar que algo que podemos prevenir, como son las enfermedades cardiovasculares, y por esto es que se celebra el Día Mundial del Corazón, este 29 de septiembre, es conocer nuestros números, saber su tensión arterial, su peso, cómo está su historia familiar, si tiene madre o padre que ha fallecido de enfermedad cardiovascular, cómo está su colesterol, su glicemia, su índice de masa corporal. Si conocemos a tiempo nuestros números, podemos prevenir y detectar a tiempo enfermedades cardiovasculares. Doctora, las enfermedades del corazón están vinculadas también al sedentarismo. Y quiero consultarle sobre ese particular, algunos estudios que ustedes puedan compartir y que hagan que la gente haga conciencia sobre cómo moverse, pues va a ir directamente en beneficio de su salud. Me encanta esa pregunta porque desde hace ya unos 2 años publicaron unas guías donde incluso pacientes con enfermedades
o cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, lo estimulan a hacer ejercicio. O sea, hay personas que cuando tienen un infarto o si tienen una falla cardíaca se limitaban antes de hacer ejercicio. Pero sin embargo existen pautas establecidas, unas guías de ejercicio para ese tipo de paciente. Existen unidades de rehabilitación cardiovascular donde un psicólogo, un entrenador especialista en pacientes con enfermedades cardiovasculares los estimula a hacer ejercicio de forma pautada. Al menos 3 días a la semana, unos 150 minutos de ejercicio disminuye hasta un 75% el riesgo cardiovascular. Con tan solo 3 días, 150 minutos, pero podemos 150 disminuir minutos es mucho, doctora. Bueno, 150 minutos para son 50 al día. No, 150 minutos al día. No, los 3 días. A los 3 días. Ok, yo dije 150 3 sesiones de 45. Está bien, 3 sesiones de 45 minutos. Tranquilo. Entonces, es importante el sedentarismo, como bien dice, disminuirlo, pero debemos iniciar desde nuestros niños, nuestros adolescentes. Existe por la tablet, por el internet, que es muy bueno en muchas cosas, pero debemos de estimular a nuestros niños y adolescentes y adultos jóvenes a hacer ejercicio. Ahora, antes de hacer ejercicio, debemos hacer una correcta evaluación cardiovascular. ¿A qué me refiero? Hacer una correcta evaluación cardiovascular no es solamente un electro y toma de presión. Debemos de hacer un eco, que es una sonografía del corazón, para detectar si ese niño, adolescente o joven adulto puede tener alguna cardiopatía congénita. Vemos alarmante lo que es las cifras de pacientes jóvenes con fallecimiento súbito. Se le ha achacado, como dicen, a muchas teorías, incluso conspirativas, como le decimos, pero es importante saber que existen cardiopatías congénitas que usted puede nacer con un problema anatómico o eléctrico del corazón y poder hacer un evento súbito, de hecho, en la adultez. Entonces es importante saber que su corazón anatómica y eléctricamente esté normal para usted realizar ejercicio. Existen cardiólogos pediatras, existen unidades de cardiología pediátrica que hacen una correcta evaluación y pueden detectar o prevenir. Doctora, la sociedad dominicana vive con mucha tensión, se expresa en muchas formas, es agredida por la ausencia de servicios públicos, es agredida en las calles cuando maneja, en la calle cuando camina, tiene unos hábitos alimenticios que dejan mucho que desear, abusa de la sal, del azúcar, del alcohol, es sedentaria. Entonces, esta combinación explosiva que tenemos de factores, ¿cómo se traduce en estadística? ¿Cuáles son los grandes números de la sociedad dominicana en lo que es hipertensión, en lo que es diabetes, en lo que son enfermedades cardiovasculares, muertes súbitas? ¿Cómo nos estamos comportando? Sí, definitivamente, quizás han visto por ahí en grande, así, en los principales periódicos, que nuestra población existe entre un 60 y un 70% de sobrepeso y obesidad. Ese es un factor de riesgo, tanto para hipertensión, enfermedades cardiovasculares en general, pero también para diabetes. Diabéticos en nuestra población, de acuerdo a las últimas cifras, y va en aumento, entre un 15 a un 20% existe entre prediabetes y obesidad, creo. Anda alrededor de un 23% o 25% de nuestra población. O sea, hoy en día estamos teniendo pacientes hipertensos o con enfermedad cardiovascular, pero de la mano, agarradito de la prediabetes o diabetes, que sin duda alguna, la diabetes es una pandemia que junto con la obesidad, junto con las enfermedades cardiovasculares, por supuesto que incrementa la mortalidad a nivel global. La hipertensión, de acuerdo a las últimas estadísticas, desde hace ya unos cuantos años, el estudio FRICAR estableció un 31%, luego se hizo una encuesta por la Sociedad Dominicana de Cardiología, que arrojó que un 32% de la población dominicana es hipertensa. Pero sin embargo, de acuerdo a las últimas guías de hipertensión, que establecen niveles incluso un poco más bajos, puede que esta cifra se duplique. En relación a hiperlipidemia, no existe una cifra así totalmente actualizada actualmente. Y por supuesto, como mencionaba ahorita, las enfermedades cardiovasculares, las muertes en nuestra población, alrededor de un 37% de acuerdo a patología forense. Entre todos esos factores que mencionaba Federico, hay uno como que uno
uno tiene que vivirlo, sobre todo en algunos oficios, el tema del estrés, el tema de la tensión a la que uno está sometido. ¿Cuál es la incidencia en para que haya una como propensión a enfermedades cardiovasculares? No tengo el dato estadístico de estrés sobre la enfermedad cardiovascular, pero sí en las últimas guías lo establece como un factor de riesgo cardiovascular. O sea, desde hace muchos años, desde antes de la pandemia, se viene estableciendo como factor de riesgo, incluso independiente. Y qué bueno que estoy aquí para quizás alertar. Veo con preocupación cómo incluso en muchos centros, o yo diría también en bancos, sobre todo, muchos jóvenes presentan en nuestras consultas niveles de estrés muy elevados. Quizá que nos están escuchando, por supuesto, autoridades de los bancos. Es importante estimular a sus jóvenes, disminuir el estrés, tratar de incentivarlos a hacer ejercicio, conocer sus factores de riesgo cardiovascular, porque precisamente esos jóvenes que quizás tienen ya una genética, el estrés puede acelerar el que se produzcan eventos cardiovasculares, de hecho, de manera más temprana. O sea, el estrés viene a agudizar lo que es la ansiedad, por supuesto puede producir el aumento de peso, porque usted ingiere más, está quizás un poquito más sedentario. Tratar de tamizar los factores de riesgo de sus colaboradores sería súper importante, saber su colesterol. Yo sé que muchas instituciones hacen el hincapié de saber o hacer como si fuera un tamizaje cada cierto tiempo de colesterol, de azúcar, del peso, pero incentivarlos también, dar facilidades para ir al gimnasio, el tiempo que amerite también. El estrés es un factor de riesgo ya establecido que acelera o empeora las enfermedades cardiovasculares. Y es importantísimo identificarlo y tratarlo. De hecho, nosotros podemos, normalmente lo enviamos a un psicólogo si detectamos cierto nivel de estrés en el paciente. Doctora, el papel de la alimentación, cómo alimentarse y cuándo, porque hay mucho, el mercado se ha saturado mucho con el tema de las dietas, que si el tema de los alimentos orgánicos, los alimentos procesados, que si cero azúcar, que si bajo en sal, y cada día salen estudios nuevos con relación a estos temas que atrapan a la gente. ¿Cuál sería la manera adecuada de alimentarse para que tener un sistema cardiovascular que funcione quizás de manera correcta? Es importante individualizar. Me refiero a que, por ejemplo, muchos pacientes, o sea, necesitan de la ayuda de un nutricionista. Perdón. Estamos en vivo, doctora, no se preocupe. Aquí le damos, a nosotros nos pasa cada rato, pero... No es una jarra, no se tenemos una jarra. Es importante que los pacientes acudan a nutrición. Nutrición se encarga de establecer parámetros de alimentación. Por ejemplo, comer más ensalada, más vegetales, menos azúcar, no es sin azúcar. Comer menos sal, tratar de ingerir más ensaladas, vegetales, menos comida chatarra, como le llamamos, o comida rápida. Sabemos desde hace muchos años que nuestra comida chatarra eran los fritos y los tostones, pero hoy en día tenemos mucha industrialización. Es súper importante disminuir el consumo de alimentos muy grasos, comer la comida mediterránea, más ensaladas, vegetales, pero aceite verde también. No es que usted no deba comer arroz, es la cantidad de arroz. No es que no coma carne, es la carne, cómo se hace. O sea, depende de la alimentación y cada persona lleva una alimentación distinta y de acuerdo también a sus gustos para que no se aburra, como dice. Y es importante que nutrición trabaje de la mano con nosotros como cardiólogos. Nosotros lo interconsultamos con nutrición. Siempre el paciente cardiovascular debemos hacer un manejo multidisciplinar. Si es diabético, su endocrinólogo. Si está en sobrepeso u obesidad, nutrición, cardiología, psicología. El equipo multidisciplinar es súper importante para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo también de la prevención cardiovascular. Doctora, algunos síntomas que la gente puede estar manifestando, sobre todo aquellas personas que no acuden de manera regular al médico.
que es una de las recomendaciones que ustedes siempre hacen, que las personas se hagan por lo menos un chequeo anual, por lo menos, en caso de no tener alguna condición preexistente. Pero algunos síntomas que personas incluso jóvenes pueden estar manifestando y que podrían derivarse o que podrían tener su explicación en algún tipo de patología cardiovascular que usted nos pueda decir. Siempre llama la atención el dolor de pecho, pero además del dolor de pecho, que es algo que siempre alerta a todo el mundo, ¿verdad? Y preocupa, está la sensación de mareo, de que va a desfallecer, o sea, un síncope o presíncope, como le llamamos, palpitaciones, fatiga, sudoración, dolor en la boca del estómago o epigastrio, como nosotros le llamamos, sensación de anugo, dolor en la espalda, dolor que se irradia al brazo izquierdo, mareos, dolores de cabeza. La hipertensión, por ejemplo, que es de las menos quizás complicadas de las enfermedades cardiovasculares, es una de las que le llaman enemiga silenciosa. Claro, no a veces avisa. no da síntomas. Usted puede encontrar en una consulta un paciente con 200/100 de presión y sin embargo ese paciente anda por ahí asintomático. Por eso siempre le recalcamos a la población hacer las evaluaciones cardiovasculares temprana, no importa la edad, usted que nos está viendo, ¿verdad? No importa la edad que tenga, si no la ha realizado, hacerla, no minimizar síntomas, no asumir que es un gase, como dice la población, sino llamar a su médico o acudir a tiempo. Y no solamente conformarse con un electro y una toma de presión. Hay que hacer un eco, una prueba de esfuerzo. Existen herramientas como el score coronario que puede detectar a tiempo si usted tiene arterias tapadas. Incluso si usted es deportista, veo cómo frecuentemente ha incrementado en nuestro país el hacer ejercicio. Pero sin embargo hay muchos haciendo ejercicio que no hacen la evaluación cardiovascular pertinente antes de saber si puede hacer ejercicio. Doctora, estos relojes que ahora están utilizándose, yo estaba viendo en estos días la cantidad de pasos. Es una cosa muy sencilla. O sea, normalmente, ¿cuántos pasos debería dar una persona? Eso es una lectura que hace cualquier reloj, no importa la marca, cualquier reloj de estos novedosos. ¿Hay un cálculo? Normalmente como mínimo 7 a 10 mil pasos que debemos de dar, como mínimo. De 7.000 a 10.000 pasos. Vamos a contar los 50 minutos. Exactamente. No, más fácil contar los 50 minutos que los pasos. Yo verifiqué, normalmente en mi día a día aquí en Santo Domingo, los días que no hago, que no estoy en el entrenamiento, yo hago 4.000 pasos. Y en estos días que estuvimos en trabajo eran 19.000 pasos, 20.000 pasos. Como mínimo 7 a 10.000 pasos. Y esas herramientas, como bien dice, esos relojes nos orientan. Ahora no podemos como que ofuscarnos, como hay pacientes que lo hacen, mira que me subió a tanto, o sea, que lo hacen como de forma obsesiva, eso no debe ser, porque es preocupante y le altera más innecesariamente. Es una orientación. Por ejemplo, personas que sufren de presión alta, que no están controlados, que le aumenta la frecuencia de una forma como muy brusca. O sea, puede orientarlo, o si tienen algún antecedente de arritmia o se sospecha de una arritmia, son herramientas. Y así como han incrementado los factores de riesgo y también la capacidad de respuesta del sistema médico hospitalario, ¿cuál es el cambio de actitud, si ha habido tal, del paciente dominicano? Tenemos una población más concienciada, más preocupada o más absolutamente indiferente a su salud. Y además, si tuviéramos el interés de hacer estos mecanismos preventivos, y los que no tenemos seguro, los que no tenemos el privilegio de acceder a un sistema óptimo de salud privada y nos queda la salud pública, ¿a dónde podemos ir para chequearnos preventivamente? No, realmente nosotros como país tenemos la gracia de que estamos prácticamente a nivel de todos los países del mundo, o sea, en el sentido, aquí existen múltiples centros, de hecho pertenezco a un centro donde se realizan incluso chequeos preventivos, donde acuden muchas personas de diferentes edades, aunque no tomamos adolescentes y niños, pero sí preocupados de los 17 en adelante, las madres o padres llevando a sus hijos, pero también adultos jóvenes que están preocupados por una evaluación cardiovascular, pero también algo que preocupa es si fallece alguien en la familia. Por ejemplo, si a alguien le pasa algo en la familia, se alerta y como que van huyendo, como dice, al médico, pero lo correcto es que usted vaya espontáneamente, sin tener síntomas, o sea, no vamos a esperar a tener síntomas o estar cercano incluso a eventos. Lo correcto es
hacer la evaluación a la edad que usted tenga. A sus hijos, a niños y adolescentes, hacerlo con su cardiólogo pediatra o su endocrinólogo si está en sobrepeso o obesidad. Y, por supuesto, al adulto joven o al adulto mayor, llevarlo cada año, como bien mencionaban, a hacer una evaluación completa. Sí vemos que ha incrementado, pero todavía nos falta. En relación a las aseguradoras, hay múltiples aseguradoras y de verdad que sí facilitan quizá el acceso a hacer las evaluaciones cardiovasculares. Nos falta crecimiento todavía un poquito más, pero sí nos falta como país más energía en que nuestra población se empodere, de que los padres hagan sus evaluaciones, no solamente propios, sino también de los hijos o de sus padres también. Y por supuesto el Estado también empoderarse aún más, aunque sí, tanto el SNS como Salud Pública se preocupa por políticas preventivas, pero nos falta aún más. Debemos de enfatizar, disminuir los factores de riesgo, tratar de abrir más espacios para realizar ejercicio o incentivar de una u otra forma. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Vamos a pausa, regresamos con más. Está con nosotros Juan Manuel Medina, nuestro querido amigo, editor en tecnología de CDN, Canal 37. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesantísimo y que hay gente que no está advirtiendo sobre la peligrosidad que representa para casi todo. Y tiene que ver con el deepfake, aquello de que usted me puede ver a mí en su celular diciendo cualquier cosa y usted dice, mira que sí lo digo. Y resulta que es que no era yo y es que yo ni me enteré. Juan, ¿cómo estás? ¿A quién está afectando el deepfake hoy más? A todo el mundo, pero por ejemplo puede ser que tú ni siquiera estés aquí, se supone que tú estás por Nueva York, por esa zona, puede ser que sea un video que pusieron ahí en este instante y no lo vamos a saber hasta ahorita. Una de las situaciones que más me gusta cuando hablo de estos temas es verle la cara a ese señor, cómo se pone. Porque él le tiene una fobia a ese tipo de situaciones. Y no, a la tecnología completa. A la tecnología completa, sí. No debe, eso es una herramienta. Entonces este tema, el día de hoy es, ¿qué es el deepfake? ¿Cómo se realiza? Los ciberdelincuentes, ¿cómo lo utilizan para crear daños y estafas y las sanciones legales en la República Dominicana? Bien. Que vamos a hablar de eso al final, déjame un breakcito para eso, claro, de las sanciones aquí. Claro, vamos a hablar primero qué es el deepfake. El deepfake no es más que una técnica de inteligencia artificial, así es, mis queridos amigos, de IA, inteligencia artificial, que permite modificar o crear imágenes y videos hiperrealistas. Hiperrealista quiere decir que se ven muy reales, ¿verdad? Utilizando una técnica de aprendizaje profundo o deep learning. ¿Qué es el aprendizaje profundo? Que cuando usted carga una información, una foto, un video a las plataformas de inteligencia artificial, él va aprendiendo para diseñar lo que usted le pida. Bien, ¿y cómo se realiza este deepfake? Lo primero que se usa son las redes neuronales de aprendizaje. La inteligencia artificial tiene una gran base de datos que se conoce como redes neuronales, ¿verdad? ¿Y qué hace? Analiza los videos y genera nuevas imágenes o videos que se entienden que son falsificados, que imitan a una persona que usted quiera clonar, por ejemplo, ¿verdad? Y se requiere una gran cantidad de datos o información para que este objeto visual sea idéntico o muy parecido al objetivo que usted está clonando. ¿Cuáles daños pueden presentarse? Bueno, ahí le ponemos el ejemplo de nuestra querida Adis Burgos, que hace unos meses estuvo circulando un video de Adis supuestamente incitando a las personas a hacer apuestas en trading con una persona que supuestamente la iba a hacer rico. Y Adis salía hablando y motivando desde el canal para que apostaran e invirtieran con esa persona, algo que era totalmente falso. Agarraron una imagen de Adis acá, le hicieron un montaje con esta inteligencia artificial y entrenaron su sistema de voz con inteligencia artificial para que supuestamente Adis dijera algo que no fue real. Y los daños que pueden crear estos deepfakes, bueno, lo primero, desinformación. Eso fue obvio lo que pasó con esa situación. Daños a la reputación, suelen suceder mucho. Extorsión y fraude. Hay que entender algo. Tipificado en nuestro Código Penal está lo que es el chantaje y está la extorsión. El chantaje nosotros sabemos que es la forma de tratar de hacerse de cosas sin cierta presión. Pero a través de la extorsión hay violencia. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo de chantaje con violencia. Tratan de atacar y presionar de forma violenta, por ejemplo, diciendo, vamos a publicar este video tuyo
haciendo X o Y cosa si no nos transfieres una cantidad X de dinero. Me voy a tomar la oportunidad de decir que un grupo de estafadores se ha dado a la tarea de llamar a hombres principalmente a través de videollamadas. Desde que le hacen una toma a través de la videollamada, el hombre piensa que está hablando con una mujer o con un hombre que conoce o que tiene cierta relación. Después agarran ese video y hacen un montaje de ese hombre, imagínate tú, Federico, teniendo relaciones con una menor. Y te envían esa edición de video y dice, si tú no haces una transferencia o le pagas a una persona, vamos a ir a NNA y te vamos a poner la denuncia o lo vamos a hacer público. Eso es parte de la extorsión que se hace con los deepfakes de inteligencia artificial. Y también pueden ser utilizadas para campañas de desinformación o asuntos electorales. Hemos visto en muchas situaciones que se utilizan informaciones que no son reales para obtener un beneficio y algunos candidatos obtener cierta ventaja. Plataformas que se utilizan para crear deepfakes. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas, pero es para puro conocimiento y para que usted se dé cuenta de cómo se utilizan esas herramientas y puedan entenderlas, porque la mejor herramienta para cuidarse de todo esto es el conocimiento. Héctor, atiende la pantalla que te están haciendo más señas con amén. Las herramientas comienzan con estas: SAO, Deepfake Lab, Reface, FaceApp, que la hemos traído mucho acá, FaceApp, Deepfake Web y liveportrait.org. O sea, no le regales sus datos a esa gente, ¿verdad? No que no les regale, sino que le estamos mostrando estas herramientas que son gratuitas y algunas de pago, en las cuales usted se puede dar cuenta cómo se hacen estos videos y para que usted no caiga en gancho. Hiciste una, ¿verdad? Claro que hice una. Mira, Héctor ahí, Héctor está ahí. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a eso hasta mañana cuando me ahí es que sale. Tenemos que irnos a la pausa. Ahí va, mira. Bueno, mis queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy en Despierta con CDN. Y es la prueba de que no podemos confiar en nada que veamos delante de las pantallas. Hasta la próxima. Mira qué bien. Entonces, eso fue entrenamiento con esa plataforma. Para cerrar, entiendan que la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología establece sanciones claras a las personas que roban identidad y utilizan los medios tecnológicos para hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es el número de la ley? Hasta 10 años. Ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología. Tenemos la ley, pero no tenemos quien la ejecute. Te voy a dar un caso especial y particular. Vamos a ver. Nosotros tenemos más de 2 meses con denuncia formal ante la Procuraduría General de la República porque hemos sido objeto de distorsión de nuestra imagen, distorsión del contenido de nuestros programas utilizando plataformas de esta índole a la que tú señalas. La Procuraduría tiene el caso y hasta ahora absolutamente nada. Lo que nos dicen es hay que seguir documentando. Pero no hay absolutamente nadie detenido por este particular. ¿Y sabes qué es peor también? Que uno está indefenso con las autoridades acá y también está indefenso con los que llevan adelante el tipo de Facebook, todo esto, porque tú denuncias en la plataforma y eso sigue y sigue saliendo. Enfóquenme aquí. Fuera del aire te voy a decir qué es lo que sucede con eso. Y si ustedes, queridos amigos, quieren tener más en mano la idea de lo que sucede, síganos en las redes sociales, CDN37 y Juan Medina RD. Chao, chao. Gracias, Juan.